Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a RENAP Online, este programa que semana a semana a las 11 de la mañana los martes les trae todo el acontecer del Registro Nacional de las Personas. Un programa que es transmitido totalmente en vivo y que fue creado para que usted como usuario se entere del qué hacer del RENAP. Porque Luis, yo lo he dicho siempre, RENAP no solo es DPI, no solo es certificados, es un engranaje de temas que usted necesita saber de cómo funciona. Hoy vamos a tener un programa especial con el resumen de los 3 primeros programas que hemos emitido desde noviembre, que fue que se creó RENAP Online. Y en noviembre precisamente tuvimos como invitada a la profesional de DAMSE. DAMSE es el Departamento de Atención al Migrante y Servicios en el Extranjero. Y fue ella la primera invitada, Luis, porque recordemos que RENAP en noviembre estaba lanzando una nueva modalidad de servicio en Estados Unidos y se trataba de la emisión de certificados de nacimiento. Así es, la licenciada Bárbara Montúfar también nos habla sobre el tarifario de los trámites que según la ley se aplican en el extranjero. Y en este programa también ella abordó detalladamente cómo funciona RENAP en la Fuerza Aérea. Sí, en Fuerza Aérea tenemos una sede que funciona para apoyar a aquellos connacionales que lamentablemente vieron truncado su sueño americano y que pues desgraciadamente algunos de ellos no traen ni siquiera un documento con el cual identificarse. Veamos el resumen entonces de la plática, de la charla con la licenciada Bárbara Montúfar. Gracias. Pues efectivamente el Departamento de Atención al Migrante y Servicios en el Extranjero, bien conocido como DAMSE, es una dependencia adscrita al Registro Central de las Personas y vela más que todo por la identificación de nuestros guatemaltecos que residen en el extranjero, creando estrategias y coordinaciones con otras instituciones que también velan por el mismo derecho de nuestros connacionales. Al hablar de otras instituciones, me imagino que va muy de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Sí, trabajamos muy de la mano con ellos. Son ellos los que nos apoyan en este momento en los servicios que se prestan en el extranjero. Y es que hay algo muy seguro, y es que aunque nuestros guatemaltecos hayan migrado, no significa que dejan de ser chapines y merecen un documento que respalde cuál fue el lugar donde nacieron y que puedan decirle al mundo orgullosamente soy guatemalteco y aquí está, por ejemplo, mi DPI. Un documento que respalde la identidad, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuáles son la atención que se brinda a los guatemaltecos que residen en Estados Unidos y otros países cuando vienen a Guatemala, digamos, y quieren realizar alguna gestión? DAMSE tiene una ventanilla especial para los guatemaltecos que residen en el extranjero. Ellos aquí pueden solicitar su DPI, su documento personal de identificación, pueden solicitar sus certificados de nacimiento, pero también realizamos gestiones para todos aquellos casos que, por ejemplo, tienen un error o una alteración en una letra, un número, una fecha o un número. Entonces también brindamos el servicio de enmiendas, de anotaciones también. Mucha gente por lo general se casa en el extranjero y quieren regularizar aquí su estado civil, entonces ese trámite también lo podemos hacer nosotros a través de las anotaciones que constan en sus certificados de nacimiento. Y los guatemaltecos vienen y a veces tienen poco tiempo para regresar en el país donde están residiendo. ¿Esto se agiliza por parte de DAMSE en la atención? Sí, tomando en consideración que no residen aquí en Guatemala, sí brindamos un servicio de agilización de DPI, siempre y cuando nos cumplan con todos los requisitos, y uno de ellos es un documento que nos valide a nosotros que efectivamente reside en el extranjero. Hablando de documentos que validen, recientemente hablábamos al inicio de estos certificados que ahora van a poder ser emitidos en el extranjero. Para que usted nos amplíe un poquito más, no había sido posible antes y ahora, ¿cómo lo pueden adquirir los guatemaltecos? ¿Y en dónde principalmente también? Sí, es un proyecto que RENAP venía trabajando desde hace ya un par de meses atrás. Finalmente se logró. Ahí sí que, como bien mencioné, es con la coordinación que nosotros tenemos con el Ministerio de Relaciones Exteriores que pudimos lograr este proyecto. Los guatemaltecos que residen en el extranjero ya pueden acudir a 10 consulados, tenemos 10 consulados ahorita en los Estados Unidos y la embajada en España, para solicitar su certificado de nacimiento con un costo de $6. $6 que viene siendo más o menos... 6 por 8, como 45 quetzales, ¿verdad? Aproximadamente. Más o menos.
Esto, digamos, son 10 consulados, ¿tiene presentes dónde son en los Estados Unidos? Tenemos servicio de RENAP en Silver Spring, en Nueva York, en Houston, en Miami, en Los Ángeles, en San Bernardino, que es de California, en Denver, Phoenix y España. Y con la difusión que tienen las redes sociales, de repente un connacional nos está viendo en alguno que no es uno de estos estados. ¿Qué tiene que hacer? ¿Trasladarse de un estado al consulado más cercano donde sí exista el servicio? Tenemos servicios para todas las misiones consulares, pero únicamente para temas de anotación, para temas de enmienda. Ahora bien, si el connacional necesita un DPI o bien su certificado de nacimiento, sí puede abocarse únicamente a estos 10 consulados y la embajada en España. ¿Y esto es parte de algo, un plan piloto, y se va a ir expandiendo con el tiempo, licenciado? RENAP tiene muchos proyectos. Como bien lo mencioné, DAMSE lo que pretende y lo que busca es crear estrategias para la identificación de nuestros connacionales, de nuestros guatemaltecos que residen en el extranjero, y sí está buscando actualmente ampliar los servicios. Es un proyecto que vamos a futuro. Esperamos que en el 2021, si no estoy mal, pues podamos ya empezar con esa ampliación. Buenas noticias. Estaba yo viendo estadísticas. Casi 6 millones de guatemaltecos son los que se dice están en Estados Unidos. Tenemos una información aproximada, efectivamente son 6 millones los que residen en el extranjero, no solamente en los Estados Unidos, sino que también a nivel internacional, ¿verdad? Aunque pudieran ser más, ¿verdad, licenciada? Porque algunos están... Por el tema de regulación migratoria, sí. Exactamente, Sí. Así es. Aquí en Guatemala uno llega a una oficina del RENAP y solo dice necesito un certificado de nacimiento y doy mi nombre completo. ¿Es lo mismo en los consulados para las personas que quieran adquirir? El mismo procedimiento. Usted va al consulado y lo único que le tiene que consultar el personal es cuál es su nombre o bien su código único de identificación. Entonces ya tenemos un sistema que hace la búsqueda en nuestra base de datos para esos guatemaltecos. ¿Los consulados están conectados a algún sistema de RENAP? Tenemos un sistema específicamente para los consulados, tomando en cuenta la legalidad de nuestro sistema, pero sí, ellos tienen contacto o comunicación directa con nuestra base de datos. Y con base a eso, ¿qué servicios extras de los certificados de nacimiento se prestan en los consulados? Actualmente brindamos el trámite de DPI, además de la emisión de certificaciones de nacimiento que ya estamos emitiendo, pero también se presta el servicio de anotaciones, del servicio de enmiendas registrales y toda solicitud de digitación. ¿Qué son anotaciones, licenciada? Las anotaciones, como bien lo mencioné, hay guatemaltecos que se casan en el extranjero y esa inscripción de matrimonio viene a ser inscrita o digitada para que aquí sea en el reconocida RENAP, exactamente, pero cuando fue inscrita aquí en RENAP o en la municipalidad, no se hicieron las anotaciones correspondientes en su partida de nacimiento. Entonces, esas son las anotaciones que modifican o que actualizan el estado civil de una persona. Matrimonios, defunción, divorcios, identificaciones, cambios de nombre, muchos eventos. Aunque una persona fallezca en el extranjero y es anotada en el registro civil, digamos, de algún estado de los Estados Unidos, sí queda registrada entonces como guatemalteco fallecido allá. Es un trámite que los familiares de esta persona deben de realizar. Esto se realiza en los consulados para que posteriormente Cancillería nos solicite a nosotros la inscripción ya en nuestro sistema. Perfecto. Licenciada, ¿y tendrá en mente usted el tarifario de estos servicios que ahora facilita el RENAP allá en el exterior? Con base al acuerdo de directorio 15-2020, los servicios tienen una tarifa, por ejemplo, del DPI, tiene una tarifa de $15 y la emisión de certificados de nacimiento, como ya lo mencioné, una tarifa de $6. $15, 8, como 120 quetzales. Sí. Más o menos, ¿verdad? Sí. Licenciada, ¿cuáles son las consultas que más frecuentemente reciben ustedes en el departamento? Las consultas, por ejemplo, van desde qué es un código único de identificación, para qué me puede servir, cómo puedo tramitarlo, cómo puedo emitir un certificado de nacimiento, en dónde puedo tramitar mi DPI, tengo algún problema, cómo lo puedo solventar.
Sí son varias llamadas de nuestros connacionales, tomando en cuenta pues los años que tienen ya residiendo en el extranjero, que desconocen cuál es el procedimiento o desconocen cuál es la función del Registro Nacional de las Personas. Nuestro segundo invitado lo ubicamos y estuvimos presentes en un lugar muy especial dentro de RENAP. De hecho, yo me siento muy privilegiada de poder haber logrado entrar porque sé que esta área es bastante restringida. De hecho, los empleados de RENAP que tienen acceso a esta área necesitan tener control biométrico y debidamente su identificación para poder accesar. Es el archivo central del Registro Nacional de las Personas, donde se resguarda físicamente la identidad de todos los guatemaltecos. Hablamos de miles y miles de libros que vienen desde ¿qué año aproximadamente, Luis? 1880 se empezó a registrar justamente a los ciudadanos. Muchos registros que contienen historia de Guatemala, razón por la cual se hace valiosa e imprescindible su resguardo, su cuidado y también su descripción archivística hablábamos en el momento. Mauricio Román García justamente nos habló de cuántos libros se tienen en resguardo y desde cuándo. El libro más antiguo, detalló cuál es y también cuáles son los más recientes. Efectivamente, cuál es el proceso para la restauración de libros y su conservación, porque el ambiente incluso es controlado dentro del archivo. No le contamos más y vea este resumen de la entrevista. ¿Qué es el Archivo Central de RENAP? Muy bien, el Archivo Central de RENAP, como usted lo ve, es un área restringida que guarda más de 125 años de información. El Archivo Central lo forman 3 acervos documentales, libros registrales, boletas de INE y atestados. Libros registrales que antes estaban en las municipalidades. Exactamente. ¿Qué historia hay aquí, no, Mauricio? Bien lo dice usted. ¿Desde qué año y hasta qué año está la documentación aquí? Tenemos libros de 1877 a 2008. Los libros están resguardados con RENAP desde 2008. 2008. Desde entonces, digamos que empiezan a funcionar las instalaciones de Archivo Central en RENAP. Exactamente. Estamos hablando de ¿qué? 12 años ya de historia y de trabajo arduo, porque principalmente ¿a qué se dedica Archivo? Como ustedes lo ven, el archivista tiene varias funciones. Nosotros nos dedicamos a conservar y a preservar los documentos históricos de Guatemala, más que todo que fueron extraídos de las municipalidades. Entonces nosotros, el día a día de nosotros es resguardar, proteger más que todo la información sensible de los ciudadanos, ¿verdad? Mauricio, pero ustedes también se encargan de restaurar. Sí, nosotros en este momento la restauración la estamos basando en los libros más deteriorados, por el costo que implica un libro. Estamos hablando que aproximadamente la restauración completa de un libro están entre $100 y $150. Entonces los materiales son demasiado caros. Entonces nosotros nos enfocamos directamente en los libros que están directamente deteriorados y ya se le hace la restauración profesional, ¿verdad? ¿Cuántos libros hay aquí? Estamos hablando de 95,000 libros. 95,000. ¿Y cuál es bueno, aparte del paso del tiempo, digamos en una inundación o en que haya habido algún fuego, cuál es el proceso de restauración de un libro? Ok, es dependiendo, por ejemplo, los libros quemados, esto se trabaja por medio de filtraciones de lana. Entonces, ahorita no tenemos por el costo que implica eso, pero un libro quemado se infiltra en los folios, lana, para que ya no se sigan destruyendo o semidestruyendo, ¿verdad? Pero la información que está, digamos, si falta una información, esa no va a ser tan fácil recuperarla. Esa no. Imposible, digamos. Imposible. Eso se perdió, por eso se hacen las reposiciones. Mauricio, repitamos, 95,000 libros, pero ¿qué tipos de libros son los que se tienen aquí almacenados? Ok, son 95,000 libros. Hay desde eventos de divorcio, matrimonios, todos los eventos registrales que se pueda registrar en toda Guatemala. Como están hechos, estamos hablando de libros hechos de algodón. Igual hay libros que hechos de pasta mecánica. La pasta mecánica ya fue en los años posteriores, fue una pasta mecánica que fue se podría decir como hechiza. Entonces llevó ya un químico más profesional para que le diera un poco más de vida a los libros. ¿Y es que antes era más relativo el cuidado de un libro o cómo se anotaba una persona?
Porque las municipalidades a veces el registrador se equivocaba y simplemente tachaba y ponía arriba el nombre, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, ahí sí que nosotros trabajamos, es un arte hacer eso. Entonces todo lo hacemos por medio de cuidando la información que aún se puede rescatar y brindándole todo el profesionalismo en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Mauricio es un experto acá, Luis. Correcto. Y él tiene mucho conocimiento de todos los libros que se manejan. Y le pregunto, ¿cuál es el libro más antiguo que se tiene resguardado aquí en el Archivo Central? Uno de los libros más antiguos que tenemos es del año 1877. Hace Entonces, mucho. Hace mucho. ¿Y ese libro qué es lo que contiene, digamos? Es un libro de función de 1877 ahorita tengo la idea que es de Jutiapa. De Jutiapa. De función de Jutiapa. Mauricio, pero en estos 10 años que tiene el archivo de encargarse del resguardo, bueno, se han clasificado los libros, pero me imagino que todavía falta mucho libro por clasificar, por ordenar. Sí. Y no digamos restaurar, ¿verdad? Exactamente, entonces lo que estamos haciendo en este momento implica un costo, restaurar implica un costo, entonces lo que estamos haciendo son unidades de conservación artesanales. Como pueden ver, nosotros colocamos los libros en cajas o unidades de conservación para que los libros más deteriorados los metemos en cajas y para que ya sea el tacto o cualquier persona que lo venga a manipular sea menor, ¿verdad? Claro. Hablando de esta manipulación de libros, no cualquiera puede entrar acá, no cualquiera puede tocar un libro, y si lo hace, ¿qué tiene que...? Porque he visto que andan así con una indumentaria especial. ¿Cuál es el proceso para poder ingresar acá y de poderte acceder a un libro, Mauricio? Sí, aquí en el depósito, este es el depósito de libros registrales, únicamente pueden entrar las personas con huella dactilar, no cualquiera puede entrar, personas extrañas está prohibido. Entonces la vestimenta que ellos usan es para proteger, así que la salud, porque aquí se maneja mucho ácaro, mucho polvo, entonces eso es más que todo la protección del trabajador. Incluso antes de la pandemia, mirábamos que todos los trabajadores de archivo cuando están en el área de trabajo utilizan mascarilla y también guantes. Sí, eso es elemental en el archivo. Si uno no usa mascarilla o uno usa guantes, por ejemplo, nosotros tocamos muchos folios, ellos tocan muchos folios, entonces al momento que ellos comen, se van a enfermar. Entonces tocan el libro con guantes, tiran los guantes y ya hacen lo que tienen que hacer. Sí, y es que no es solo la historia que contienen, sino la historia que portan, porque por dónde no han transcurrido estos libros, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué épocas no han vivido también? Algunos libros vivieron épocas de epidemias, digamos, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, más que todo son lo de funciones. Entonces yo recuerdo que una archivera profesional nos contó una anécdota que los libros de función los llevaban los peritos directamente con el fallecido. Entonces por eso era que Se podía contaminar. el libro de función. Claro. Y para conservar un libro, ya nos explicaba que lo colocaban dentro de una caja especial, pero ¿qué otro tipo de tratamiento lo lleva para poder preservarlo o poder recuperarlo en todo caso, los que vienen más deteriorados, Mauricio? Ok, hace una semana aproximadamente teníamos un libro deteriorado, estaba totalmente la pasta suelta, todo suelto. Entonces nuestro personal de taller, que son profesionales en el ramo de los libros, lo reconstruyeron. Ellos utilizaron percalina sintética, semicuero para reconstruirlo. Para coser utilizaron cáñamo. Entonces si ustedes lo mirarían, el libro ya está como que nada hubiera pasado, pero sí lleva un proceso lento, porque el cuidado al momento de coser las hojas, de coser los folios, no vaya a hacer que al momento de hacer estén cosiendo se rompa el folio y se rompe una información, más que todo. Entonces una partida rota implica, ustedes saben qué implica todo eso. Entonces ese es el cuidado que ellos hacen. Lleva aproximadamente, la reconstrucción de un libro lleva aproximadamente 15 días. 15 días. Mauricio, ¿y cuál es el perfil de una persona que trabaja no solo buscando, ordenando, sino quien se dedica a restaurar? Tenemos a una persona que ya lleva trayectoria trabajando en el archivo, entonces aproximadamente lleva 10 años y su trabajo ha sido siempre restaurar libros.
restaurar libros, restaurar pastas, hacer cajas de conservación o unidades de conservación. Entonces, más que todo se necesita experiencia, porque la experiencia de vale que estudie, pero no va a tener la experiencia de ya lo físico. Y para terminar este segmento, resumen, mejor dicho, de las primeras 3 entrevistas, le contamos sobre la entrevista que le hicimos a la jefa del Departamento de Información Pública. Un tema también muy interesante, porque es importante saber, Luis, que la información pública representa un arma ciudadana, porque da esa oportunidad de fiscalizar a las instituciones públicas. Mariela Pérez, jefa de la Unidad de Información Pública, justamente nos contó cuáles son los principios que dan sustento a la Ley de Acceso a la Información y por los cuales se rige el RENAP. Por supuesto, quienes tienen derecho y acceso a este tipo de información pública. ¿A qué tipo de información puedo tener yo derecho o acceso en el RENAP de acuerdo a la misma ley? Y por supuesto los procedimientos que hay que agotar para poder obtenerla. Incluso, Luis, me recuerdo yo que en esta muy interesante entrevista, ella nos platicó de cuáles son esas consultas que parecieran chistosas, comunes, curiosas, no comunes, y ella detallaba precisamente cuáles eran. Veamos la entrevista entonces con Mariela Pérez. ¿Cómo surgió la Unidad de Información Pública y cuándo fue, Mariela? Pues déjeme comentarle, Lee, que en octubre del 2008 fue publicado el decreto 57-2008 que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública. En este acuerdo se ordena a que todos los sujetos obligados nombren a la persona u órgano que se encargue de la Unidad de Información Pública. En ese sentido, el Registro Nacional de las Personas, a través del Acuerdo de Dirección Ejecutiva número 351-2009, creó la Unidad de Información Pública a efecto que dé cumplimiento a todo lo que ordena la Ley de Acceso a la Información Pública. Es una ley relativamente nueva. Estamos hablando de 12 años, ¿verdad? 12 años, pero ¿qué principios dan sustento a esta ley, Mariela? Bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública se basa principalmente en los principios de máxima publicidad, transparencia en el manejo de los fondos y de los actos públicos, gratuidad en el acceso a la información pública, sencillez y celeridad de procedimiento. Es por eso que le llamamos que es un arma ciudadana y todo mundo puede venir a solicitar cualquier tipo de información. Cualquier persona individual o jurídica puede, ya sea presentarse a la unidad a realizar su solicitud o realizarla por teléfono, por correo electrónico, a través del portal. ¿Y cuáles son los mecanismos para solicitar o para acceder a la información pública, en este caso de RENAP? Ya, como le comentaba, ¿verdad? Cualquier persona puede acercarse directamente a la Unidad de Información Pública a hacer su requerimiento. Por lo de que le comentaba del principio de sencillez y celeridad, pues el procedimiento es bien sencillo. La persona solicita la información, lo puede hacer por teléfono al 2416-1952. Lo puede hacer también por correo electrónico a través de la dirección uaip@renap.gov.gt, o también puede ingresar al portal de la institución en el cual en el apartado de información pública está el formulario para que ingresen su solicitud. Realmente no sí, lo que se busca es favorecer la transparencia, ¿verdad? Es muy sencillo, es fácil y está al alcance de cualquier persona. Esa es la palabra clave, al alcance de cualquier persona, porque si no puede hacerlo viajando hasta donde está la Unidad de Acceso a la Información Pública, ya lo decía Mariela, puede llamar por teléfono, puede escribir un correo electrónico, incluso en la plataforma es bien sencillo poder ubicar en dónde está la Ley de Acceso a la Información Pública. Ingresa a www.renap.gov.gt y en el apartado de abajo, en las últimas pestañas, ahí está el requerimiento de acceso a la información pública. Y físicamente estamos ubicados en el segundo nivel, sería, ¿verdad?, de RENAP. En la calzada Roosevelt. 13-46, zona 7, donde usted puede acudir si tiene algún requerimiento de información pública. ¿Cómo se debe solicitar este tipo de información, Mariela? ¿Qué debo yo como ciudadano poder presentar? No es simplemente llegar con un DPI ¿Qué requisitos? Bueno, la ley establece únicamente que se debe identificar, si fuera por escrito, ¿verdad? Se debe de identificar al sujeto obligado, que en este caso sería la Unidad de Información Pública del Registro Nacional de las Personas, la identificación del solicitante y el detalle claro y preciso de la información a solicitar.
Como información adicional, nosotros cuando es presencial solicitamos que nos den un número de teléfono o alguna dirección de correo adicional por cualquier situación que surja y que nosotros necesitemos contactarnos con ellos. Pero básicamente esos son los requisitos. Mariela, yo como ciudadano, ¿qué información es la que puedo solicitar? ¿Qué tipo de información es la que puedo requerir que me brinde RENAP? Sí, licenciado, de acuerdo a lo establecido en la ley, pues usted podría solicitar cualquier tipo de información que obre dentro de los archivos del Registro Nacional de las Personas. Podría ser estadísticas, documentos, copias certificadas de algún documento, toda vez esté al resguardo de la institución. Y Mariela, a todo esto, ¿en cuánto tiempo yo obtengo respuesta a mi solicitud de información que hice en su momento? Claro, Catherine, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, recibida y admitida la solicitud, nosotros como unidad tenemos 10 días hábiles para emitir la resolución. Sí. En este tiempo, la unidad lo que realiza es todo el diligenciamiento para poder obtener la información que las personas nos requieren. ¿Y qué tipo de respuesta puedo obtener yo de la unidad? Yo sí, yo presenté. Sí, licenciado, claro que sí. Fíjese que de acuerdo a lo establecido en la ley, yo puedo emitir una resolución donde se le notifica a usted la negativa de la información por no obrar esta información al resguardo de RENAP. También le puedo emitir otra igual en sentido negativo en el dado caso de que la información que usted solicitó no fue clara y precisa y se emitió un previo, se le denomina, donde se le pide que usted amplíe y aclare su información. Si usted no hace eso, entonces la resolución va a ir en sentido negativo porque no subsanó el previo. Puede ser también otra parcial, donde se le entrega parte de la información, porque esa sí es pública y sí está dentro de los archivos del RENAP, y la otra por ley o por algunas cuestiones que no se le pueda proporcionar, ¿verdad? Estábamos hablando que quizá y sea también negación de la información cuando tocan temas que son como muy personales, o qué tipo de información no pueden brindar ustedes y que afecte al ciudadano. ¿Cuál sería la información restringida, digamos? Sí, claro que sí. La ley establece de que hay cierta información que cuando pueda ser utilizada para dañar el honor de una persona, pues esa información no se proporciona, ¿verdad? También la misma ley del RENAP establece que toda la información es pública de lo que obra en la base de datos de RENAP, a excepción de la dirección de las personas. Entonces, en muchos casos los usuarios nos solicitan la dirección de residencia de alguna persona y pues en ese sentido iría la resolución de que no se le puede proporcionar, ¿verdad? Porque la ley establece ahí una restricción para no dar esa información. Y con toda razón. Por supuesto. ¿No? O sea, así es. Esos van a decir, es que el RENAP dio la dirección de fulano y me fueron a buscar aunque a mi ahí casa. También te comento, hay una pequeña excepción, ¿verdad? ¿Sí? Si la persona hace un trámite ante un juez competente, pues entonces ya con esa orden judicial, sí RENAP está obligado a proporcionar la dirección. Pero está una orden. Está amparado por orden de juez. Correcto. Sí, pues. ¿Y de qué manera entregan la información, Mariela? Si la recibieron en vía física, ¿la entregan física, electrónica o cómo es la respuesta? Bueno, cuando la persona solicita, llena un formulario. En ese formulario también las personas pueden expresarnos de qué manera quieren ellos recibir la información. Entonces, se puede enviar por correo toda vez la información no exceda la capacidad de envío de nuestros correos. Caso contrario, pues entonces sí tendrían que apersonarse acá a la unidad para hacerle la entrega. En la mayoría de casos sí se remite adjunta a la notificación. En los casos en los que sí no se puede entregar la información por la vía electrónica es cuando solicitan copias certificadas, ¿verdad? Porque en ese caso pues se deben de entregar los originales previo a un pago interno administrativo, porque las copias certificadas pues tienen un costo de acuerdo al tarifario de los servicios que presta el RENAP. ¿Y cuál es ese tarifario, Mariela? El tarifario se encuentra contenido en el acuerdo de directorio 15-2020, el cual recientemente también fue modificado por el acuerdo de directorio 35-2020.
El costo de reproducción de los documentos, si fuera copia simple, es de 50 centavos. Y las hojas certificadas, estas tienen el costo de 1 quetzal. Vamos a tener en la próxima emisión más resúmenes de las charlas que hemos tenido. Todo es para que usted se entere y comprenda que RENAP precisamente se dedica a un sinfín de temas que es necesario conocer. Efectivamente, recuerde, si usted quiere comunicarse a RENAP, el call center está a su disposición. 1516 es el número y el PBX 24161900. Incluso si se le hace más fácil poder escribir, ya vio que la tecnología ahora está a la orden del día y los WhatsApp son muy importantes. También nosotros acá en RENAP tenemos un número de WhatsApp al cual puede hacer sus consultas. Es el 4210-7327. También tenemos el eportal.renap.gov.gt y la app RENAP SE en Android y iOS. Esto es para que usted realice sus trámites en línea sin tener que llegar a una oficina del RENAP. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Así es, los esperamos siempre en estas vías de comunicación. Martes a las 11 de la mañana, todas las semanas, RENAP Online.